Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, honramos tu nombre, Señor. Y sabemos, Padre, que tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias porque nos has vuelto a reunir, Señor, como familia. Tú estás estableciendo tu reino, Señor. Y hoy te pedimos, Padre bueno, danos tu gracia. Permítenos entender este mensaje. Y hoy, Padre, sabemos que nos basta tu gracia. Tu gracia es suficiente. Y hoy te rogamos, Señor, que este mensaje, Señor, sea de edificación y de transformación a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Le he puesto como título al mensaje: creer te llevará a vencer. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, búsquenlo. Hebreos 11, 1. Te llevará a vencer. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Quiero recordarles algunas cosas que hemos visto en los últimos mensajes. Es básico para poder fortalecer y llevar una cierta secuencia a creer, ¿ok? Recordemos que nuestra victoria nunca vendrá por mejorar nuestra conducta. Nuestra victoria no vendrá por cambiar algo en nuestra vida, sino que nuestra victoria es una persona y es Jesucristo. Amén. Y para poder recibir la victoria en Jesucristo necesitamos una cosa: creer. Vuelvo a poner como cimiento aquí: no son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos, no es le echo muchas ganas o tengo un gran deseo por cambiar mi vida. No, solamente es creer. ¿Estamos de acuerdo? El Señor hablaba a mi corazón que al paso de estas enseñanzas, muchos nos hemos deseado rendir al Señor nuestro control absoluto para que Él pueda vencer en nosotros. Pero hay una realidad: si nos vemos y nos examinamos a nosotros mismos, hay muchas cosas en nuestra vida que no estamos venciendo. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Hace poco yo escuchaba de un hombre que públicamente decía: yo he vencido, lo he logrado, pero él confesó también: continuamente vuelvo a tener mal carácter. ¿Qué es esto? La victoria, mis hermanos, que vuelvo a repetir, es una persona, no es un proceso. Es la persona, la vida de Jesucristo en mí, no equivale. Es decir, que la vida de Jesucristo en mí se manifieste no significa que yo me tenga que esforzar por, ándale Jesús, hazlo en mí, por favor. No, yo me tengo que rendir. Y una vez que me rindo, entonces doy paso a creer. En el libro de Gálatas vemos: estoy juntamente crucificado con Cristo, estoy rendido. Pablo lo dice. Y agrega: ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Primero se rindió y luego creyó. ¿Estamos juntos? Entonces el proceso de nuestra victoria sobre todas las cosas es: me rindo y luego creo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Quiero ponerles otro cimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo lo muestra así? Y yo puedo entender entre líneas que Pablo genuinamente sabía que Cristo se manifestaba en él. Que era Cristo literalmente el que hablaba a través de él. Que era Jesucristo el que le guiaba: cállate, habla, siéntate, impúlsate, busca a Timoteo, levanta una iglesia aquí. Era Cristo genuinamente en Pablo. Hago por paréntesis: hasta que nosotros
creamos que es Cristo en nosotros, hasta ese momento habrá un resultado genuino. Si nos está fallando porque soy bien pecador, tengo estas malas actitudes o estoy metiendo aquí o allá la pata y no estás creyendo que Cristo está en ti, no vas a obtener ningún buen resultado. Estamos juntos. Yo les quiero mostrar algunos de mis motivadores personales que me hacen creer. Porque como todos, hay veces que, ay no, Señor, no creo. O sea, al pastor le falla la fe, a ti no te falla la fe. Yo también soy humano. ¿Qué es lo que a mí me genera que mi fe esté sólida? Ver hacia mi pasado. Al momento de ver que en esta Biblia el Señor una y otra vez libertó a Israel, una y otra vez conquistaron reinos, como dice la palabra, tomaron ciudades, dice la Escritura, dice la palabra que el Señor hizo proezas, eso a mí me da fe, en saber que Dios un día actuó a favor de Israel. Pero también, ¿qué es lo que me da fe? ¿O qué es lo que provoca que mi fe esté sólida? Al ver lo que el Señor hace en medio de ustedes. Que a uno lo sana, que a otro lo bendice de una manera, que a otro lo levanta de un momento de desesperación, que a otro el Señor le da gracia, que a otro le da dirección. Eso a mí me genera entender que el Señor está con nosotros. Pero también verte a ti mismo. Bueno, si yo me veo a mí mismo y veo de dónde me sacó el Señor, encuentro que ese es otro motivador de mi fe. La Escritura también advierte en el libro de Salmos, no moriré, sino que viviré para un propósito, para hablar las maravillas del Señor que ha hecho en mí. ¿Alguien está conmigo? Con esto en mente voy a poner otro ladrillo que sé que les va a funcionar. Una de las cosas más fuertes en las cuales nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, nos la coloca delante de nosotros para que creamos, no es si queremos creer, es para que creamos como un mandamiento, es que Dios nos dio su pacto, su manifestación, su realidad en la cruz del Calvario. Toda la obra de Dios la puso en la cruz para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios traspasado en la cruz, no solo no se perdiera y tuviera vida eterna, sino que recibiera, como el apóstol Pablo recibió, la realidad de Dios. Es muy diferente decir creo en Dios a le creo a Dios. ¿Estamos juntos? Ahora, si nosotros observamos ese pacto real de la cruz, ese pacto real se manifiesta, produce y opera en nosotros, que nosotros seamos la materia prima de sus milagros. ¿Me cachan? Es decir, mis hermanos, ¿qué necesita alguien para ser sanado? Estar enfermo. Si tú te enfermas, eres el candidato perfecto para ser sanado. ¿Qué necesitas para tener dirección? Estar confundido. Si estás confundido, eres el candidato perfecto para salir del agujero. Si necesitas si estás metido en un conflicto en tu matrimonio o con tu familia, eres el candidato perfecto para que el Señor meta la mano y te saque de ahí. ¿Ok? Somos la materia prima para que Dios manifieste sus milagros. Pero también la obra de la cruz nos muestra evidentemente, físicamente, que si nosotros creemos en la obra, el Señor interviene a nuestro favor. Amén. Ahora, todos sabemos que hace más de 2019 años Jesús fue traspasado en la cruz. De hecho, si vemos el calendario gregoriano, es antes de Cristo y después de Cristo, lo cual nos habla de que es un hecho real, ¿ok? Tanto científicamente está comprobado, como históricamente está marcado, como geográficamente hay un lugar donde se manifestó esto,
¿Ok? Esto te lo pongo en contexto porque te voy a romper un poco la cabeza. Y quiero hablarles del reto de creer. Con esto en mente, no sé qué porcentaje del mundo sepa que el Hijo de Dios fue traspasado en la cruz. Pero yo creo que hay muchísimas personas, millones, miles de millones de personas que saben que Jesús fue traspasado. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una pregunta. A pesar de que todas esas personas saben ese hecho histórico, ¿todos ellos serán salvos? ¿Por qué? Porque no lo han confesado. Ok, tú dices porque no lo han confesado. Porque no lo sé, yo tengo un cliente que leyó la Biblia. Ahí está, ya dijo, porque no han creído. Es decir, mis amados, solamente son salvos los que genuinamente creen. Ojo, no los que dicen creer, sino los que genuinamente creen. Y voy a meterlos en una complicación. Si hoy nos examinamos, la Escritura nos dice que Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ajá. Si examinamos nuestras acciones, ¿darían evidencia de quién es mi cabeza? Vamos a analizar lo siguiente. Si Cristo es mi cabeza, Jesús como cabeza tiene una forma de sentir, una forma de controlar las cosas, una forma de administrar, una forma de asumir responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Y el cuerpo tendría que reaccionar de la misma manera. Sentir de la misma forma que la cabeza, amar de la misma forma que la cabeza, asumir responsabilidades de la misma forma que la cabeza. Y hay una pregunta: ¿cuántos cristianos genuinamente ustedes han visto que Jesús sea su cabeza? Y si personalizamos esa pregunta, ¿será que Cristo realmente es mi cabeza? ¿O será que yo soy mi propia cabeza? Qué difícil pregunta. Es una realidad. Veámoslo de otra forma. ¿Será que el Señor rige mi conducta? ¿Me impulsa? ¿Toma decisiones por mí? ¿O soy yo el que lo hace? Estamos juntos. Y aquí encontramos el perfecto ejemplo de que nos falta fe. ¿Por qué? Porque si hubiéramos soltado el control a la cabeza, emularíamos, imitaríamos el carácter de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Por esto, hay muchos hermanos que dicen, y es una realidad, yo he tomado a Cristo como mi cabeza, pero ojo, no tienen la fe suficiente para que la cabeza tome decisiones por ellos. Qué difícil. ¿A qué se debe esto? A que no hemos comprendido lo que es fe. Quiero recordarles que este mensaje es ciertamente de reevangelismo. No estamos viendo otra cosa más que estamos siendo reevangelizados. Estamos juntos. Y quiero poner otro cimiento muy sencillo. La palabra nos muestra que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ojo, la Escritura no dice que Jesús será la vid o que nosotros seremos los pámpanos. Solo aquel que genuinamente ha creído está experimentando en sí mismo absorber la savia de la vid. Y si uno está absorbiendo la savia de la vid, automáticamente da un fruto de acuerdo a la cabeza. Te hago una pregunta, no me respondas, solamente examínate. ¿Tu fruto evidencia la savia de la cabeza? Pensémoslo. Hay
De manera regular me topo con hermanos que me expresan, es que no siento que esté dando fruto. Es que en verdad, pastor, siento que no sirvo para nada. No les voy a decir que ustedes se evidencien, solamente piensen si ustedes lo han sentido. Y yo les hago una pregunta si ustedes han sentido eso. ¿Genuinamente fluye en ti la savia de la vid? Qué pregunta tan fuerte. Es decir, mis amados, ¿por qué sucede esto? Porque nos falla la fe. En vez de estar en un piso tan firme como en el que estamos como en una cuerda la cual se mece. No puede ser tan insostenible nuestra fe. Tiene que ser firme, porque la fe va a provocar que todos los hechos, todas las obras y todas las promesas de Dios tomen lugar en mi vida. Tengo una pregunta. ¿Tienen alguna promesa de Dios? ¿Por qué no se habrá cumplido? Porque ciertamente la fe está tambaleando. Les voy a leer tres diferentes... Les voy a leer tres versiones diferentes del versículo que leímos hace rato. Hay una versión que se llama Nácar Colunga. Igual Hebreos 11:1 dice, pongan toda su atención, quiero que veamos la diferencia. Ahora bien, la fe es garantía de lo que esperamos, prueba de lo que no vemos. En la Biblia Peshitta dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Vuelvo a repetir, es la convicción de las cosas que se esperan como si ya las tuviera aquí, como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. ¿Qué es revelación? El cuarto está totalmente oscuro, saco una cajilla de fósforos, lo prendo y esa lucecita me revela, me muestra en medio de la oscuridad una realidad diferente. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Si unimos las cuatro versiones que leímos, las tres de ahorita y la Reina Valera, encontramos algo muy real. Y es que la fe es lo que va a provocar que lo que el Señor tiene, que yo no he tocado, se vuelva real. Lo inmaterial se vuelve tangible, porque la fe es lo que le da realidad a la promesa de Dios, le da sustancia a los hechos de Dios, provocan ese intercambio celestial para que hoy lo pueda yo tocar. ¿Estamos juntos? Les voy a traducir esto a algo más sencillo. ¿Cómo podemos...? ¿Puedo pedir un favor? ¿Perdón? ¿Puedo pedir un favor? Es que tan a prisa no alcanzo a tomar ni medias notas. Ok. ¿Cómo entendemos esto? Bien fácil. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil será explicarle a un invidente, a una persona ciega, el color rojo? ¿Cómo se lo explicarían? Por los sentidos, ¿no? Como que lo siente distinto a otro color. Ok, pero okay, te doy un pellizco y es rojo, te pateo y es verde. No, así no. Sí. ¿Cómo le explicarían a un invidente el color rojo? Ok, se las pongo más difíciles. ¿Cómo le explicarían a un sordo la melodiosa melodía de un piano? ¿Ven la gran diferencia?
Ahora, quiero que lo vean. El traductor del color rojo es la vista. Es lo que al color rojo le da la sustancia. ¿Ok? A las notas, lo que escuchamos, el traductor es este órgano, el oído. Es lo que va a provocar que el sonido tome sustancia y yo lo entienda, que a los colores tome sustancia y yo los perciba. Es decir, que sin el oído no hay sustancia de sonido, sin el ojo no hay sustancia de color. Lo mismo con la fe. Sin la vida. Quiero que observemos algo, mis hermanos. Así como el oído es traductor del sonido, así el ojo es traductor de los colores. Pero el ojo no cambia la sustancia del sonido. El oído no cambia la sustancia o no percibe la sustancia de los colores. Estamos juntos. Por eso nosotros como hijos de Dios a veces no recibimos nada de Dios porque no usamos la fe, sino que nos basamos en un órgano diferente. ¿Me cachan? Por ejemplo, muchos se concentran en ver algo. Y la Escritura me dice la convicción de lo que no. Fuerte. La convicción de lo que no se oye. La fe es ese órgano que vuelve real las cosas de Dios. Y te lo voy a poner en un ejemplo, espero sencillo. Ninguno de nosotros vimos traspasado a Jesús. No habíamos nacido. Pero es un hecho real, histórico, geográfico, político, etcétera. Es un hecho real que Jesús derramó la sangre en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí. El hecho está aquí. Pero solo los que tienen la capacidad de percibir la sustancia de la muerte en la cruz son los que reciben salvación. Son los que reciben sanidad. Son los que reciben liberación. Los que recibieron la sustancia. Los que pusieron su fe en ese hecho. ¿Estamos juntos? Por el contrario, mis amados, aquellas personas que no perciben esa realidad es como los colores, es como el sonido. No pueden encontrar, sí, ahí murió. O como dice la Escritura, ¿quién lo mandó a morir? Que se baje de la cruz. No perciben la realidad. ¿Vamos hasta aquí? Ahora vamos a aterrizarlo un poquito más. ¿Qué es la fe? La fe, mis amados, no es un ejercicio mental. La fe no es la repetición de una verdad. La fe no es una confesión positiva. La fe no es le echo ganas. No. La fe es conectarme con la realidad de Dios. La fe es darle sustancia a lo que Dios dijo. Es como una persona que le dice a otra, oye, yo te amo. ¿Ves el amor? No. Te lo escribió en un papelito y lo metiste en tu corazón y clic. No. Simplemente lo creíste. Amén. Es lo mismo. Ahora yo me tengo que conectar con el te amo que me dijo Jesús en la cruz. Me tengo que conectar, no intelectualmente, sino con las herramientas que el Señor me dio. Somos 3 en 1, espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu me conecto con el Señor. Con el alma percibo las cosas. Y mi cuerpo es simplemente un vehículo. Tengo que usar mi espíritu y tengo que usar mi alma para conectarme con la realidad de Dios. ¿Estamos juntos? Les voy a leer un versículo para que vayamos a algo más difícil. Efesios capítulo 1,
verso 3 al 6 dice: pero te lo voy a leer en la versión El Mensaje, no en la Reina Valera. Mira lo que dice la Escritura. Qué bendito es Dios y qué bendición es Él. Él es el Padre de nuestro Maestro, Jesucristo, y nos lleva a los lugares más altos de bendición en Él. Mucho antes de establecer los cimientos de la tierra, nos tenía en su mente. Nos colocó a nosotros como el foco de su amor y de su atención. Y así nos eligió para ser hechos santos y completamente llenos de su amor. Hace mucho tiempo decidió Él adoptarnos en su propia familia a través de Jesucristo. ¡Qué placer tuvo Él al planear esto! Él quería que participáramos en la celebración de su generosa entrega de regalos de la mano de su amado Hijo. En otra versión, en la Reina Valera, dice más o menos así: que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo lo que necesitas, Él te lo dio desde un pasado eterno. ¿Amén? Amén. Pregunta: ¿dónde están esas bendiciones? En la Biblia, dice la hermana. Bien escritas. Ahí. Hay que levantarlas. Están por llegar. Usted dice Papá, están. las está peleando Okay. Vamos a ver qué es esto. Ok. Aquí tenemos una realidad, la Biblia. Pero el que estén escritas no me hace poseedor de ellas. La llave para que yo sea poseedor de toda la bendición que el Señor declaró es mi fe. No es mi confesión positiva como lo declaran. Yo declaro esto y yo declaro aquello. No, eso no es fe. Eso es confesión positiva. Tampoco es me voy a esforzar por obtener algo. Señor, yo te traigo esto para que tú me des aquello. No, tampoco. No le tuerzan la mano a Dios. Mi fe es me conecto con lo que Él dijo. Porque hemos visto milagros en la iglesia, porque hemos visto milagros de gente que no se ha muerto y aún está entre nosotros, porque hubo alguien que se conectó con la realidad de Dios. Y esa realidad, ¡pum!, se manifestó y tomó lugar en otra persona o en él mismo para poder mostrar la realidad del Señor en la tierra. Fe, sencillo, fe. Y voy a citar una vez más el ejemplo o la administración que ayer teníamos en la reunión, y es: un pastor pasó por algo muy difícil. Su hija acababa de morir. Se muere un sábado, al día siguiente el pastor tiene que ministrar, tiene que compartir en la iglesia, porque cuando tú eres un ministro del Señor sabes que tú no eres primero, sino que es primero el cuerpo de Cristo. Pero él se dio cuenta de que la iglesia amaba profundamente a su hija. Y todos estaban hechos un mar de lágrimas, porque realmente amaban a la iglesia. Y él se metió a orar y entendió una palabra de parte de Dios y era: bástate mi gracia. Y el pastor dijo: no puedo predicar esto. ¿Cómo les voy a decir bástense en la gracia del Señor si yo mismo sigo triste? Si yo mismo sigo enlutado, si yo mismo ni siquiera quiero ir a predicar. ¿Cómo le voy a decir esto a la iglesia? Y en ese momento el Señor le mostró 3 palabras.
3 palabras, mis amados, que entre ellas era, bástate mi gracia. La palabra bástate en un color y la palabra mi gracia en otro color. Y este hombre entendió. El pastor no creía. Vio, bástate, acción que yo recibo. Mi gracia, algo que no es mío. Y esas 3 palabras produjeron ese entendimiento y esa credibilidad tan profunda que provocó que el mismo pastor lo dijera al Señor. Señor, yo dije que tu gracia no me basta, pero tú dices que sí es suficiente. En medio del luto de este pastor, él lo soltó. Horas para soltar el luto de un hijo. Y al día siguiente dio el mejor sermón de toda su vida. ¿Por qué? Porque se conectó con la realidad de la gracia de Dios. De estar en gran lamento y en profunda caída, el pastor empezó a creer. Bástate mi gracia. ¿Alguien conmigo? Amén. Vamos a aplicar esto. Dice la Escritura que se le acercó un leproso a Jesús. Y el leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan? Es decir, el leproso, mis amados, sí creía, si no, no se hubiera acercado a Jesús. Pero el leproso necesitaba aceptación. ¿Ok? ¿A qué voy? ¿El leproso fue sanado o no fue sanado? Sí, pues, hermano. Ok. ¿Por qué nosotros no nos acercamos a Jesús y le decimos, si quieres, quita mi mal humor? Si quieres, quita mi debilidad. Si quieres, sáname. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no solamente a veces no tenemos la fe suficiente para pedirlo, ni la fe suficiente para recibirlo. Pero tengo una noticia, Jesús sí quiere. Ustedes y yo ya tenemos un sí quiero asegurado. Para entonces, con ese sí quiero asegurado, tengo la capacidad de dejar atrás mi carga y acercarme al Señor y recibir de Él lo que yo necesito. Porque el Señor siempre quiere. ¿Estamos de acuerdo? Con esto quiero dejar algo bien interesante en tu corazón. La fe no es voy a pedir para esperar recibir. Escúchame bien. La fe no es voy a pedir porque voy a esperar recibir. Ajá. La fe es tomo aquello que ya me dieron. Es muy diferente. Es una realidad muy diferente. Vuelvo a repetir, guárdenlo en su corazón. La fe no es voy a pedir para esperar recibir. La fe es tomo aquello que ya me dieron. ¿Alguien está conmigo? Mira, aun cuando alguien en tu casa esté muriendo, lamentablemente es una realidad. Pero mientras que tú tengas el sí quiero de Dios, puedes comprender que estás en paz, que todo va a salir bien. Amén. Una persona con fe tiene ciertas reacciones físicas y espirituales, y la principal es que se acerca a Dios a adorar y a alabarlo sin tener que pedirle algo. Es decir, solamente se acerca y reconoce la grandeza de Dios, sabe que Él es su Señor, sabe que Él es más que suficiente, sabe que Él todo lo puede, sabe que Él es su refugio, su pronto auxilio, es su pastor y no tiene por qué pedirle nada porque su confianza está en Él. ¿Cómo llegamos a esto? Bien sencillo, recordemos, los colores toman sustancia por medio de los ojos. Los sonidos toman sustancia por medio de los oídos. Y la palabra y las promesas de Dios toman sustancia por medio de la
Ven conmigo. La fe. Es decir, cuando nosotros oremos, no tengamos incertidumbre, porque sin fe, así es. Cuando nosotros oremos, no sintamos incertidumbre. ¿Por qué? Tenemos que estar firmes en que Él me dijo, sí quiero. En que estoy parado sobre un hecho genuino. De que si el Señor dice, yo soy tu paz, ¿qué es de ti? Tu paz. Si el Señor dice, yo soy tu sanador, ¿qué es de ti? Tu sanador. Si el Señor te dice, yo soy tu provisión, ¿qué te quejas que te falta pan? Él es mi provisión. Ahora, quiero que apliquemos esto, porque se oye muy lindo, pero quiero que lo apliquemos. Todos nos hemos enfrentado a palabras duras, ¿a poco no? Palabras que nos hieren. Pregunta, ¿le pediremos a Dios que Él nos dé fuerzas para vencer? Nadie dice nada. Usted dice que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? No, pues por Tú dices que supuesto sí. que no. Usted dice que sí. Usted dice Somos que... más que vencedores, Usted dice que no. dice la palabra. Somos ¿Perdón? más que Tenemos la vencedores. fuerza. Usted... Vamos a aplicarlo. Vuelvo a decir. Todos hemos pasado por palabras hirientes, palabras duras. Y si estamos entendiendo de que el Señor es mi defensa, el Señor es mi paz, entonces no tengo por qué decirle, Señor, defiéndeme. Al contrario, ponerme delante del Señor y decirle, Señor, gracias y te alabo porque tú eres mi victoria. Gracias, Señor, porque tú eres quien vence por mí. Tú eres quien soporta por mí, porque tú eres la cabeza y yo soy miembro tuyo. Eso es una manera muy diferente de vencer en la batalla, porque entonces no estás tomando tú la espada, el Señor está tomando la espada a favor de ti. Tú decides si vas a pelear o permites que el Señor abra la puerta y eche a Satanás. ¿Ahí está conmigo? Es muy diferente esto. Amén. Ahora vamos a ver otra realidad. ¿Qué no es fe? ¿Ok? La fe no es esperanza. ¿Ok? Te lo voy a explicar. Porque muchos hoy tienen esperanza, pero no necesariamente es fe. No necesariamente esperas algo porque tienes fe, me doy a entender. Es decir, alguien puede decir entre nosotros, yo espero ser victorioso. Yo espero ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen ministro. Si ese pensamiento lo llevamos a algo espiritual, alguien sin fe dirá, yo espero ser salvo. Pregunta, ese que dice, yo espero ser salvo, ¿será genuinamente salvo? No. Porque no tiene fe. ¿Te conectaste? Fe no es esperar algo. Ok, vamos al siguiente punto. La fe no es un sentimiento. No se trata de... Mira, porque hubo una ocasión que una persona me dijo, este tiempo me lo eché en pura fe. No, al contrario, estaba fregado el hermano. O sea, él decía, estoy pasando por un momento de fe. No, estás en crisis, mano. No estás creyendo, estás en crisis. Hay muchos otros que dicen, ahora sí sentí al Señor. Gloria a Dios que lo pueda sentir. Asombroso es de que nosotros en nuestra debilidad sintamos su grandeza. Pero la fe no es un sentimiento. No se trata de lo que percibo físicamente. Te lo voy a mostrar. Porque nuestros sentimientos aniquilan nuestra fe. Amén. Nuestros sentimientos se oponen a la realidad de Dios.
Te lo pongo en un ejemplo. Si tú tienes aquí a una persona con cáncer en etapa terminal, ¿qué te dicen tus ojos? Se va a morir. Y esa realidad que perciben tus ojos de que se va a morir, ¿va a alimentar tu fe? No, al contrario, que le hablen al pastor. Que le hablen a alguien que tenga un gramo más de fe que yo. Si nosotros recibimos una mala noticia, lo que percibes con el oído, ¿te va a dar fe? Si nosotros nos basamos en que nuestra fe esté sujeta a nuestra percepción, jamás vamos a creer. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Los sentimientos, los sentidos naturales son útiles, pero no sirven para entender las cosas de Dios. ¿Estamos juntos? Hemos platicado las veces que en lo personal me he enfrentado a cosas bien locas. Una persona, un hombre, una mujer, perdón, que llevaba 15 años buscando tener un hijo. 13 años, perdón. Y no tenía, y era una mujer joven, acaba de cumplir 40 años. Bien chavita, ¿verdad? Bien. Y ella aseguraba, jamás voy a tener hijos, jamás voy a tener hijos. He usado el método A, el método B, he ido con ginecólogos. Dije, si yo me baso en lo que ella está declarando, pues ¿para qué oro? Pero el Señor me dio una palabra. Va a haber un hijo. En un tiempo va a haber un hijo. La palabra se soltó y el hijo por ahí está. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encerramos a que nuestros sentidos, a que nuestras emociones son el método que va a traducir la bendición de Dios, jamás las cosas van a suceder. Amén. Vuelvo a repetir, los sentimientos y los sentidos son útiles, pero no sirven para entender las cosas de Dios. Por otra parte, la incredulidad, mis amados, es un pecado. ¿Por qué? Si nosotros vemos en las iglesias o aún en el mismo lugar donde nosotros estamos, en muchos hijos de Dios abunda la falta de fe en la palabra. Y te lo voy a mostrar. Hubo una hermana que expresó, he soltado la carga, he soltado el conflicto, el Señor es bueno, pero se para y ahora expresa, pero no me siento totalmente libre, no me siento totalmente sanada, no me siento totalmente vencedora. Hasta que el Señor la enfrentó, ella se dio cuenta que ella no creía. Porque con una persona le puedes decir, no, es que no me siento sano, y bueno, si el otro es incrédulo, va a volver a orar por ti. Pero si hay credulidad, entonces sienta o no sienta, vea o no vea, perciba el resultado o no lo perciba, no significa que Dios no está actuando. Pero si yo, o más bien esta hermana, al momento de decir, es que no me siento victoriosa, está evidenciando su incredulidad al punto que hace a Dios mentiroso. ¿Y Dios será mentiroso? Cuando nosotros realmente activamos nuestra fe, la desatamos, creemos, nos conectamos, vea o no vea, sienta o no sienta, perciba el resultado o no lo perciba, Dios lo ha desatado. ¿Alguien conmigo? Y con esto quiero terminar. Creer nos va a hacer recibir todo lo que el Señor ya dijo. Una vez que creemos, todo conflicto se comienza a resolver. Una vez que creemos, mis amados, no hasta que haga changuitos, no hasta que yo lleve una ofrenda, no hasta que yo sirva y limpie toda la casa, no. En el momento en el que yo creo, el Señor comienza a ordenar y a resolver y a colocar todo el orden, porque el orden siempre traerá bendición.
¿Alguien dice amén?